Grande es el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Exáltale con todo tu corazón, iglesia, porque Él vive y reina para siempre. Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por siempre. Él no ha cambiado. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Si usted no se está gozando es porque no quiere. Pero aquí está el Señor. Y en medio de la alabanza Él está presente. Amén. Así que, hermano, no dude en gozarse en su presencia. Allá en casa también gócese en la presencia del Señor, porque Él está ahí también. Cristo vive. Gloria a Jesús. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen por medio de esta plataforma. Que el Señor sea bendiciéndoles y que en esta mañana, en este día, Dios derrame bendición sobre sus vidas, ahí a donde están, en el nombre de Cristo Jesús. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos permite la vida. Dios nos da fuerzas cada mañana. Grande es su misericordia, hermanos. Amén. Cristo vive. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios en esta hora, hermano. Así que tome su Biblia, por favor. Vamos a estar ocupando la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y vamos a ir a la Biblia ahí en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, Evangelios de según San Juan capítulo 3, su versículo 1 al 3. En la pantalla también aparecerá, pero también no se le olvide ocupar su Biblia. Gloria a Jesús. Dice la Biblia, leo para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Padre, te agradecemos en esta hora, Señor, por darnos este tiempo, por darnos la oportunidad de venir a esta casa de oración, Señor, y poder alabarte y glorificarte. Pero también, Señor, quienes están en sus hogares, gracias por sus vidas, que hoy, Señor, también se gozan en tu presencia, anhelan más de ti, Señor. Gracias por cada familia, hermano, hermana, Señor, que está ahí. Bendíceles, Señor, y que este tiempo sea un tiempo de edificación, de dirección, de consolación, de esperanza, Padre, a través de tu palabra. Padre, glorifícate en cada vida. En esta hora te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y amén. Tome su lugar, por favor, hermanos, quienes están de pie aquí en el templo y quienes están en casa. Gloria a Dios. Si algo tenemos que hacer, hermanos, es servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Amén. Y Nicodemo es un ejemplo de ello, hermano. Nicodemo es un ejemplo de una persona valiente, de una persona entregada, de una persona humilde. Y lo podemos ver en esto que nos narra la Biblia al principio de este capítulo, que nos narra acerca de este hombre llamado Nicodemo. Cristo vive. Se nos muestra un Nicodemo, hermanos, que quería conocer
más de Dios, que tenía el anhelo en su corazón de conocer más de la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Previo a esto, el Señor había hecho ya, había mostrado evidencias y señales, milagros en muchos lugares, y sin duda alguna, a través de todo lo que el Señor había hecho, había sido rechazado por los representantes de Dios. Había sido rechazado por los fariseos precisamente, y también por los gobernantes, miembros del Sanedrín. En este rechazo de los líderes y del temor entre los creyentes en Jesús, también estaban los líderes, porque muchos de ellos habían creído en Él. Y es lo que nos informa o nos dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, su versículo 42 y 43. Cristo vive. 12, 42 y 43 dice la Biblia: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Dice la Biblia que muchos de estos líderes gobernantes, muchos de ellos habían creído en Él. Amén. Pero dice la Biblia que no lo confesaban públicamente, por miedo a ser expulsados de su posición que tenían en la sinagoga. Porque amaban, dice la Biblia, así lo especifica, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y esto es una gran verdad, hermanos, porque hay muchos, les puedo asegurar que hay muchos que han creído en el Señor, que han creído en su muerte, en su resurrección, pero que no lo confiesan públicamente. Porque quizás les puede estar pasando como a ellos. Tienen miedo a los reproches. Tienen miedo a que los saquen del medio en el que están, en la posición en la que están, que los corran del trabajo, que los insulten, pero han creído. ¿Me está escuchando? Y este era el asunto también de estos líderes que habían creído, hermanos, pero no lo hablaban públicamente. Se quedaron con ese creer y así se quedaron. Pero este hombre, Nicodemo, marcó la diferencia, haciendo uso de su valentía, de su sabiduría y verdadera entrega. ¿Quién era Nicodemo? Dice la palabra del Señor, y lo acabamos de leer, era un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos. Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Era una secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Fundamentalmente creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras, observando rigurosamente la ley,
Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir la ley, la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo, como que esto nos hace pensar en algunas cosas hoy en nuestros días, ¿verdad? En algunas religiones que dicen que la salvación es por obras. Y bueno, también se nos dice que la palabra fariseo significa puro o separado, pero esta pureza era solo externa, porque ellos lo habían hecho así. Y por eso en muchas ocasiones el Señor los acusó de hipocresía, exhibicionismo y de tener una actitud santurrona. Por eso como el Señor les hablaba duramente, como el Señor los confrontaba por su religiosidad, porque en realidad por dentro eran otros. Estamos aquí. Esta era la secta de los fariseos y de muchos sacerdotes ya en aquel entonces. Pero este hombre, hermanos, era un principal entre los judíos. O sea, no era cualquier personaje. No era cualquier personaje, era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo en esos días. Dice el capítulo 7, su versículo 50, si usted puede ir ahí a la Biblia, 7:50 de Juan, dice la palabra del Señor: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Era uno qué? De ellos, del miembro o de los miembros del Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de los judíos. Era una asamblea o consejo de sabios estructurados en 23 o 71 rabinos en cada ciudad en la tierra de Israel, que hacían la función de juez. ¿Hacían la función de qué? Juez. O sea que, en otras palabras, era como hoy en día uno de esos de la Corte Suprema. ¿Está escuchando? Un juez de esos que tenemos en el gobierno a nivel República Mexicana. O sea, no era cualquier personaje, hermano. Pero también se nos menciona que este hombre era un maestro de Israel. El mismo Señor Jesucristo lo reconoció como maestro. Capítulo 3, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un maestro, y los maestros eran llamados rabino, que es igual a maestro, o en otras palabras decían su excelencia. En el hebreo, en la raíz hebrea, significa abundante, o en arameo distinguido. O sea que su posición de él era de un personaje distinguido. ¿Me está escuchando? Fíjese de qué hombre estamos hablando, qué posición tenía, qué conocimientos no tenía o debía de tener, hermanos. Pero sin en cambio, este hombre, aún en la posición que tenía, en el puesto que tenía, con los conocimientos que tenía,
Sin en cambio, este hombre demostró, hermano, una actitud que no muchos demostraron en su tiempo. Me viene a mi mente cuando el Señor dijo estas palabras: es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es muy difícil que un hombre distinguido, y hoy obsérvelo, hermano, tantos hombres prominentes, distinguidos, con mucho conocimiento, con mucha ciencia, simplemente dicen: no hay Dios. Simplemente dicen, o se dejan llevar por su propio conocimiento, por su propia sabiduría, y niegan la existencia de un Dios. Mucho menos van a creer en un Dios, mucho menos van a creer en este libro. Si nuestros gobernantes, tan solo nuestros gobernantes, nuestros jueces, nuestros senadores, estos hombres políticos reconocieran que Dios es real y reconocieran que este libro que tenemos es el libro de la vida, ese libro es la palabra de Dios, hermano, tendríamos una nación diferente, tendríamos una nación temerosa de Dios, tendríamos una sociedad que viviera de otra manera. Pero no es así. Tendríamos un mundo diferente. Cristo vive. Pero lamentablemente, hermano, no tienen esa actitud diferente como lo tuvo este hombre. ¿Por qué? Porque él lo demostró cuando vino a Jesús. Este hombre principal entre los fariseos, miembros del Sanedrín, viene al Señor, dice la Biblia, vino a Jesús de noche. Ni siquiera el Señor lo mandó a llamar como en otras ocasiones, lo hizo con otros hombres, sino que él solo fue tocado por Dios, ciertamente, así como muchos hombres en ese tiempo. Ya lo acabamos de leer. Muchos líderes, gobernantes en este tiempo fueron tocados, creyeron, pero retuvieron, hermano, su sentir, su fe, y dijeron: no, porque tenemos miedo. Cristo vive. Ojalá un político me esté escuchando, o alguno que tiene por ahí un puesto, ya sea en el municipio o en el estado. Lo único que les podemos decir es: escudriñen la palabra de Dios y acepten que es palabra de Dios, no palabra de hombre, y vivan y hagan de acuerdo a lo que dice y enseña la Biblia. Y verán lo que Dios puede hacer a través de ustedes. ¿Me está escuchando? Este hombre demostró una actitud diferente al venir al Señor. Él no se quedó con eso, hermano, que era un hombre prominente, un hombre con muchas letras y que conocía la ley, hermano. Sin en cambio, pues no conocía totalmente a Dios, pero no se quedó con eso. Él dijo: yo quiero conocer más. Él había visto sin duda alguna milagros, había escuchado de hombres que habían recibido sanidades, estaba viendo lo que estaba sucediendo, una revolución tremenda en ese tiempo, porque el Señor ya estaba ahí. Y dijo: yo no me quiero quedar con esto, hay algo más ahí. Cristo vive.
Y fue movido, hermano, a tal grado que fue al Señor a buscarlo, dice la Biblia, de noche. A pesar de la oposición que ya había en ese tiempo, este hombre mostró valentía, entrega, hermano. ¿Por qué valentía? Porque acabo de mencionarles que en ese tiempo el Señor ya estaba siendo acechado por los principales, por los fariseos, por los líderes, gobernantes, hermanos. Y él no le importó eso. ¿Se imagina usted lo que él se estaba echando encima con esto? Aunque la Biblia dice que él vino de noche. ¿Estamos aquí? Es lo que dice la palabra de Dios, que vino a Jesús. ¿Cómo? De noche. Se acercó a Jesús de noche. Tal vez sí por temor, pero más que eso, yo creo que él actuó con prudencia, con astucia. Así como en una ocasión el Señor mencionó esas palabras de que debemos ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Sí, eso lo dijo el Señor. Y él actuó de esa manera, hermano, fue prudente. Dijo, quiero ir. Y por otra parte, quizás quiso ir de noche para solo tener una plática íntima con él, a solas con él, decirle lo que él quería decirle, preguntarle, y asimismo estar escuchando al Señor hablar con él. Y aquí fue donde el Señor también pudo aclararle las cosas que él no entendía. Lea todo el capítulo 3. Cosas que usted dice tal vez ahorita como cristiano, como persona, dice, no pudo entender este hombre lo que el Señor le estaba hablando. No pudo. Así como a cada uno de los que estamos aquí no entendíamos acerca de la salvación o el nuevo nacimiento. Cristo vive. ¿Cuántos de aquí saben que son nacidos de nuevo? A ver, levante la mano. Porque ahora sí podemos saber a través de las Escrituras y a través de un discipulado que usted se le ha enseñado, ¿por qué es de eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién obra en la vida de uno? ¿Me está escuchando? Esto viene a muchas cosas en mi mente, hermanos, que este hombre quiso saber más, hermano. Sabe, hay mucha gente que quiere conocer más de Dios. Hay mucha gente que tal vez ha puesto su fe en Jesús, pero dice, no entiendo lo que está aquí, no entiendo lo que dice la Biblia, ayúdenme por favor. Diga usted, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a enseñar la palabra de Dios, hermano? Iglesia, pues tenemos que hacerlo. Cristo vive. No solo predicar la palabra, sino también después enseñar la palabra. Hacer discípulos. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo aquí el Señor? Estaba haciendo un discípulo. Estaba enseñando una verdad espiritual que hasta hoy en día nosotros mismos hemos aprendido de este capítulo 3. Y que si usted lo vuelve a estudiar va a encontrar cosas
No me quiero meter en todo el capítulo, hermano, porque habla de otras cosas en cuestión al nuevo nacimiento. Amén. Pero hay mucha gente, hermano, que está esperando que alguien le explique la palabra de Dios, le enseñe lo que está en la palabra de Dios. Yo sé que hay una iglesia que ya está lista para eso. Y esa iglesia que está lista para eso es una iglesia que se ha preparado, una iglesia que cada día está en el Señor, escudriña la Biblia, lee la Biblia, tiene en su mente la palabra del Señor, y lo que no entiende trata de buscarle por ahí para entenderle. Cristo vive y está listo para enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno que Nicodemo buscó la forma de acercarse a Jesús, aunque sea de noche, a su nombre. No, hermano, cuando alguna persona viene a usted o a los pastores, nos sentimos bien contentos, hermano, cuando dicen: enséñanos más, quiero aprender más, quiero comer de eso. ¿O no se siente usted gozoso cuando le dicen eso? ¿Cuándo me visita? Aleluya. Imagínese usted que el presidente de aquí de Tulancingo, y ojalá me esté escuchando, pueda decirnos: véngame a hablar de la Biblia, quiero conocer más de su Dios. Pues con todo gusto. Aleluya. Yo creo que el Señor puede tocar esos corazones que tienen una función, o que tienen un alto grado en la política, hermano. Yo creo que el Señor puede tocar esos corazones poderosamente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Necesitamos que estos hombres reconozcan quién es Dios. Necesitamos orar para que nuestros gobernantes, nuestras autoridades puedan venir a Jesús y puedan decir: yo quiero conocer a ese Dios de la Biblia. Aleluya. Y una iglesia que está lista para eso. Amén, hermano. Cristo vive. Yo quisiera escuchar esas buenas noticias, que alguno de ustedes diga: pastor, el presidente de Santiago Tulantepec me mandó a llamar para que le explique de la Biblia. No, pues hermano, vaya. ¿O no quiere usted eso, hermano? ¿No desea usted eso? Cristo vive. Algunos dirán: no cuente conmigo, pastor, porque pero bueno, aquí la Biblia nos está mostrando esto que sucedió con este hombre, hermano. Y este hombre reconoce, tan solo con decirle al Señor: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Tan solo con eso de decirle a Jesús Rabí, le está diciendo, en otras palabras, maestro, o maestro es la palabra Rab, y le dice Rabí, que es igual a mi maestro. Le está diciendo: mi maestro. Estaba reconociendo a Jesús como algo superior a él. Él estaba demostrando humildad, que tanto hace falta en muchos de nuestros gobernantes, en muchos de nuestros inteligentes que tenemos en nuestro país y en cada nación, porque se jactan de su saber, se jactan de sus conocimientos, y por jactarse y vanagloriarse están rumbo a la perdición.
Cristo vive. ¿Me está escuchando, hermano? Y este hombre demostró esa humildad, hermano, porque actuó de esa manera, así como lo dice Romanos 12:3, que dice Romanos 12:3, que ninguno tenga un concepto alto de sí mismo como el que debiera de tener. Aunque lo tenía, ¿estamos de acuerdo, hermano? Tenía el conocimiento, tenía la posición. ¿Estamos aquí? No actuó como los otros miembros del Sanedrino, como los fariseos, cuando ellos llegaron a decir, pues ¿quién es este? ¿De qué familia viene este? ¿Algo bueno puede salir de Galilea? ¿Estamos aquí? Eso era lo que pensaban ellos. Y por eso lo rechazaron como el Mesías, lo rechazaron como el Salvador. Cristo vive. Y lamentablemente esto sigue sucediendo en muchos personajes en este tiempo. Lo siguen rechazando. No aceptan lo que está aquí en la palabra. No aceptan que el Señor ya vino, que Él sea el Salvador. No aceptan ni siquiera que la Biblia es palabra de Dios y que es inspiración de Dios. Cristo vive. Por lo cual, hermanos, es muy importante que oremos para que esos corazones vengan al conocimiento de la verdad y la verdad los haga libres. A su nombre. Sí, porque ¿quién es el que ciega el entendimiento en los hombres? Bíblicamente, el diablo, Satanás, el engañador, el mentiroso. Aleluya. Gracias a Dios que nosotros le conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué hay con todos los demás? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted tenga la oportunidad de hablar de este Dios, háblelo, no importando de qué posición sea. ¿Me está escuchando? Dios lo va a usar a usted. Dios lo quiere usar a usted, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Si Dios quiere usar en este tiempo a hombres y mujeres valientes, a hombres y mujeres que quieran hablar en su nombre, ¿cuántos dicen amén? Cristo vive, aleluya. ¿Sabe? Este hombre se entregó, tuvo valentía, hermano, porque la Biblia en San Juan capítulo 19, vamos al capítulo 19, versículo 38. Mire qué cosas dice la Biblia acerca de Nicodemo. Después de todo esto, estamos ahí, José de Arimatea, habla de José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. ¿Estamos ahí? Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras, 30 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Quién estaba ahí?
Se mencionan a dos hombres, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero también Nicodemo. Oiga, qué hombre, hermano. ¿Me está entendiendo, iglesia? Escúcheme bien, ni siquiera los discípulos que estuvieron con Jesús hicieron este acto. Ellos estaban escondidos. Estaban a puertas cerradas. ¿Estamos aquí? Ni siquiera ellos. Pero Dios usó a José de Arimatea y a Nicodemo para poder hacer lo que hicieron en ese momento. Aleluya. Hay algo más aquí. ¿Qué es lo que menciona que dio este hombre? ¿Lo acaba de leer usted? Trajo compuesto de mirra y de aoles como 100 libras. Si usted se pone a investigar esto, hermano, eran cosas muy caras en ese tiempo, muy costosos en ese tiempo, y que solo lo podían tener precisamente los hombres adinerados. Lo que hizo este hombre, hermano, es que se entregó tanto que no le importó dar lo que tuviera que dar, porque él reconocía a quién se lo estaba dando. Aleluya. Dio de sus finanzas, dio de su economía. Lo hizo para su Señor. Aleluya. Ojalá podamos tener esa actitud en nuestro corazón. Siempre que demos, lo demos porque lo estamos dando para el Señor. Y que no nos duela, sea la cantidad que sea, hermano. Que lo demos porque reconocemos quién es Él para nosotros. Que no nos quejemos, que no murmuremos, sino que nos entreguemos totalmente. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos para dar para la obra del Señor? A ver, levante sus manos. Es que esto es bíblico, hermano. ¿Me está escuchando? Nos demuestra a este hombre dando lo que él podía dar, lo que tenía para dar, hermano, y no como otros que lamentablemente se dejan llevar precisamente por la posición o por la economía que tengan, y mientras más tengan, más quieren y menos dan. Y se cumple la Biblia muchas veces donde dice que el amor al dinero es la raíz de muchos males. Muchos caen en la codicia y pierden hasta su vida por la codicia. Pierden hasta sus propios puestos, pierden su integridad. Y si no, mire lo que ha sucedido con muchos de nuestras autoridades que por codicia lo han perdido todo. Y solo les queda tener una cara de vergüenza porque hasta arrastran a la esposa y a los hijos. Porque hoy están en la cárcel o porque los andan siguiendo por todo el mundo para que entreguen cuentas de lo que hicieron por dejarse llevar por la corrupción.
Estamos aquí. Por eso es cuán importante que conozcan de la palabra de Dios y vivan de acuerdo a las reglas de Dios. Y que puedan venir a Jesús, que puedan entregar su vida a Jesús y que sea el mismo Señor que les muestre cómo tienen que vivir, cómo deben de trabajar en ese puesto en el que están, de qué manera lo deben de hacer. Que dejen a Jesús gobernar sus corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando viene Jesús a la vida de uno, lo viene a cambiar y a transformar totalmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios tiene el poder para transformar a un corazón codicioso, orgulloso, vanaglorioso. Dios tiene el poder. Cristo vive. Y oremos para que eso suceda en muchos de estos hombres prominentes que tanto lo necesitan. Son muy pocos de nuestros gobernantes que declaran públicamente que creen en Dios, que creen en lo que la Biblia dice, aunque se echen encima a otros líderes, aunque se echen encima incluso hasta la misma sociedad que está arraigada en sus costumbres y tradiciones. ¿Me está escuchando? Son muy pocos los gobernantes que declaran públicamente, o que incluso ustedes los ven orando allí en sus oficinas. Bendito sea el nombre del Señor. México necesita de esos gobernantes que reconozcan que Dios es real y que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos quieren algo así en nuestra nación? Entonces oremos para que eso suceda, hermano. Cristo vive, dice amén. Esto es un claro ejemplo para nosotros, lo que nosotros debemos hacer como iglesia, mis amados hermanos. Tener esa valentía, tener esa entrega, tener esa humildad para poder servir al Señor. Hoy más que nunca lo necesitamos, iglesia. Tener estas características que tuvo este hombre para acercarse al Señor y para poder conocerle más y más. Cristo vive. Póngase de pie, por favor. Dios puede hacer grandes cosas con cada uno de sus hijos. Él quiere hacer muchas cosas contigo si verdaderamente estás dispuesto. Que Dios use a su iglesia en este tiempo. Que el Señor los lleve a esas autoridades. Que el Señor los lleve a cada persona que necesita del Evangelio. Amén. Gracias a Dios. Que el Señor bendiga a quienes hoy han estado con nosotros conectados. Y les decimos que el Señor tiene un plan para ellos. Si eres cristiano, no dudes en servir al Señor con todo tu corazón. Si no eres cristiano, no dudes en acercarte a Jesús con todo tu corazón y decirle que Él sea quien gobierne tu vida. Ven a Jesús, Él te ama. Ven a Jesús, Él quiere cambiar tu vida. Aleluya. Dios les bendiga. Les esperamos. Ojalá nos acompañen el miércoles a partir de las 7 de la noche. Dios sea con ustedes. Aleluya. Oremos a Dios.